Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Paula Vélez y viene a compartir conocimientos en el espacio. ¿Es posible crear la vida que sueño? Paula Vélez es psicóloga graduada en Cali, Colombia. Es coach espiritual, conferenciante y escritora. También fundadora de una comunidad espiritual, la cual nace de la necesidad personal para encontrar un sentido de vida. Paula crea procesos que abordan e integran cuerpo, mente, alma y emociones. Antes quiero recordarte que si quieres colaborar con nosotros con Mindalia puedes dar a me gusta debajo de este vídeo, dejar un comentario positivo o suscribirte a nuestro canal en YouTube. También puedes hacernos una donación mediante el botón Super Chat cuando estamos en directo o también en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que encontrarás en la descripción escrita justo debajo del vídeo. Antes de comenzar también vamos a informarte que Mikel Lizarralde realizará próximamente su gira por México y Estados Unidos de la mano de Mindalia Giras. El conocido medium dará conferencias, talleres y consultas privadas en la Ciudad de México y en Miami desde el 28 de agosto hasta septiembre de 2019. Si quieres más información puedes reservar tu plaza entrando en www.mindalia.com en la sección giras. Recuerda también, para participar con nosotros y hablar, puedes usar el chat que hay a la derecha de tu pantalla donde puedes hacer tus preguntas a nuestra invitada. El funcionamiento es muy sencillo, tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Ahora sí, ya vamos a dar paso a Paula Vélez y la conferencia ¿Es posible crear la vida que sueño? Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola John, bienvenidísimos todos, absolutamente todos. Muchísimas gracias por esta maravillosa invitación. Yo feliz de poder compartir mis conocimientos con ustedes. Lo que quiero compartir el día de hoy ha sido lo que a mí me ha llevado a romper estructuras y a colapsar realidades durante el tiempo que me he dedicado como psicóloga, coach, conferenciante y bueno, todo esto que ya John maravillosamente les ha descrito de mí. Y la pregunta es, ¿será que es posible crear esa vida que sueño? ¿Será que es posible tener una vida feliz, rica, abundante? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí y quiero que hoy me acompañes desde un nuevo paradigma que vamos a establecer tú y yo. Te voy a contar cómo energéticamente se pueden crear nuevas realidades, cómo energéticamente podemos sostener esas realidades y qué hace que hoy tengas la realidad que tú tienes. Sobre todo, quiero que tengas una perspectiva muy amplia de ti, que te des la oportunidad de ser crítico, más no que te juzgues en cuanto a, ¿será que la vida que yo tengo hoy es realmente lo que me satisface? ¿Estaré dando mi 100% en esta vida? ¿O qué tan cómodo estoy dentro de ese espacio y zona de confort? ¿Ok? Entonces, para esto, vamos a entender lo siguiente. Cada uno de nosotros viene a esta realidad, a este espacio, desde los momentos en que el alma viene a este cuerpo y hay que entender primero que todo cuanto viene en el universo es energía, que hay un campo de energía al que tú y yo llamamos universo, que es el que tiene toda esta gama infinita de posibilidades. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cada una de las personas que tú ves en el mundo pareciera que unos viven como una realidad similar a la tuya y otra gente es como súper diferente, como si fueran seres de otro planeta, hasta como que hablan idiomas diferentes, aún hablando, por ejemplo, en este caso, el español? ¿Te suena esto de por qué tú ir, por ejemplo, en tu auto y preguntarte, wow, ¿y esta persona por qué es indigente? O wow, ¿esta persona por qué está en el semáforo? O wow, ¿esta persona por qué es súper conocida y es famoso y porque tiene estas o X cualidades, tanto materiales como del ser? Eso viene a ser dado de una u otra forma por de la manera en que la persona vibra.
por la vibración que él tiene. Entonces, cada uno de nosotros viene como un recipiente como este, como ven aquí, y se llena. Por eso el cuerpo es como una vasija. Se va llenando, se va llenando, se va llenando de toda la carga energética que trae esa alma o esa conciencia, y esa energía que vamos utilizando durante el embarazo y todo el tiempo de gestación de la madre, esa energía está, digamos, como consolidándose a través de este cuerpo. Para que un cuerpo pueda tener de alguna u otra manera un alma o una conciencia, tiene que tener ciertas características. Las cargas energéticas van a estar dadas mucho por lo que esta persona dijo que venía a aprender a este planeta, por las enseñanzas o posibles aprendizajes que va a generar y a recibir dentro de este planeta, por los karmas o digamos como estas consecuencias de decisiones que en algún momento u otro tomó, viene mucho por esa carga de energía y sobre todo por su caminar y su propósito dentro de este plano, ¿ok? Pero vamos a verlo un poquito más allá. Digamos que yo vengo con toda esta carga energética bella y que yo tengo toda esta vibración hermosa, pero vamos a ponerlo así. Vamos a decir que, por ejemplo, tuvimos una experiencia con papá o con mamá y en esa experiencia se generó un trauma dentro de nosotros. Entonces pasa esto. Cada vez que una persona sufre un trauma, cada vez que una persona sufre una experiencia que le marca, que genera una huella dentro de su sistema, y para que hablemos en los mismos términos, trauma no significa una situación así súper gigante como una violación o como un abandono de un papá, de una mamá, o la matanza de un padre o de un conocido frente a nosotros, porque eso sería un gran trauma, pero no necesariamente ese es un trauma solamente. Trauma es el momento en que la situación que ocurrió generó un choque o una impresión a mi sistema nervioso. Entonces, ¿qué puede ser trauma? Trauma puede ser la pérdida del perrito, ese que tanto queríamos. La mascotica que era un pollito y de un momento a otro la mascotica desapareció, ¿sí? No supimos nunca qué pasó, o que mi hermano, por ejemplo, mató a la paloma que yo tanto amaba. Eso generó un impacto y generó un trauma dentro de mí. Así como también puede ser el abandono de un padre, un abuso, puede ser una situación en el colegio donde sufriste, por ejemplo, bullying, o un profe. Eso es una historia real de un amigo coach que conozco, que su profesora en el colegio le decía, y ese, el lagartijo que va a poder, porque era un niño muy delgado en ese momento. Ustedes lo ven ahora y es un churro así de la muerte, como dirían en España, pero realmente eso genera impresiones, genera huellas. Imagínense que cuando uno va caminando por la playa, usted pisa y se genera una huella. Eso mismo se genera dentro de nuestro sistema cada vez que tenemos experiencias. Y lo que va a determinar qué tan profunda es esa huella va a estar dado por la experiencia como yo la haya vivido y por las emociones que yo haya sentido al tener esa vivencia. Entonces, por ejemplo, a mí la profe me pudo haber dicho niña tonta y yo como que, ok, no pasa nada, pero resulta que hay otra compañera que le dijeron lo mismo y eso generó un trauma en ella gigante y a partir de eso, digamos como que vació su energía. Entonces, cada vez que ocurre un trauma poderoso en nuestro sistema, vamos dejando anclajes de energía. Entonces, vamos a suponer que esta persona tuvo el abandono de su papá, la profe le dijo que era tonto o tonta o no podía hacer la tarea, su primer novio o novia le fue infiel con su mejor amigo, después tuvo una mejor amiga que no sé, fue súper mala y la divulgó en redes y la hizo quedar en ridículo y después tuvo un jefe que fue lo peor. Entonces, si vasija venía llena de sí, de vitalidad, de energía,
Al vaciarse en cada una de esas experiencias, sus cargas energéticas o su carga disponible no está con ella. Por eso dentro de este campo les insistimos tanto, pero tanto en el cerrar ciclos. Y tú no cierras un ciclo solamente con pensar como que, a mí ya Juan no me interesa, o sí, yo ya superé ese trabajo. Por ejemplo, tengo el caso de una conocida que se trasladó de país y hablando con la conocida, todo su discurso y toda su experiencia estaba en que, aunque ella está en Colombia, toda su información o todo su marco de referencia de su mundo vivía aún en su otro país. Entonces, tú en verdad no cruzas el cierre del ciclo, no porque te muevas del lugar físico, sino porque te mueves del lugar energético. Entonces, es como que cada vez que tú tienes una experiencia y dejas energía allí, es como que si te regaras. Hagamos de cuenta que este vasito se perforó y se empieza a regar. Entonces, cada agujerito es anclajes de energía. Imagínense el ancla de un barco literalmente. Me anclé a ese espacio, me anclé a esa experiencia y aún estoy allí. Entonces, yo atiendo personas y su discurso generalmente en la primera sesión es: sí, mira, es que mi papá y mi mamá me ultrajaron, me abandonaron y yo no pude, y tal, y el papá y la mamá y los hermanos y la experiencia de la familia. Entonces, eso me indica a mí que el discurso de la persona, por eso es tan importante lo que hablamos y cómo lo hablamos y cómo lo decimos, porque nos da claves de en verdad yo en qué momento energético estoy viviendo, en dónde estoy conectado, y a eso se le llama historia o marco de referencia o la historia que se cuenta. A mí me gusta llamarlo la historia que nos contamos. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un cassette que se repite y se repite y se repite y se repite durante X montón de años, por ejemplo, 15 o 20 años, yo dándole a la historia que me cuento, sobre cómo mis papás no fueron tan buenos como yo hubiera querido que fueran conmigo y no me amaron lo suficiente y no me aceptaron lo suficiente, y desde allí vivo. Entonces, ¿qué hay que hacer siempre para crear nuevas realidades? Primero que todo, date cuenta desde qué historia estás viviendo, desde cuál es el marco que estás viviendo. ¿Por qué? Porque resulta que, digamos, esas experiencias vividas a lo largo de tu vida que crearon la historia de por qué tú no eres suficiente, de claro, si mis papás no fueron tan buenos conmigo, ¿qué me hace pensar que mi jefe, que mi esposo o que mi esposa van a querer de verdad amarme completamente como soy? Claro que no. Entonces se van generando unas historias dentro de nosotros que es el marco por el cual observamos la vida. Se convierte como en estas miritas de los caballos que no le permiten ni mirar para acá ni mirar para acá, sino solamente hacia un punto fijo. Y te pierdes toda la gama de colores, te pierdes toda la gama de posibilidades que hay disponibles y que el universo tiene para ti. Entonces, cada vez que tú piensas en esta historia que te cuentas, tu sistema ha generado unas liberaciones químicas de sustancia que le cuentan a tus células cuál es el estado anímico en el que se debe poner. Entonces, digamos, las primeras experiencias me generaron a mí rabia y tristeza y frustración. Entonces, cada vez que recuerdo esas historias que yo me cuento de mi infancia, de por qué me abandonaron, o esta persona por qué me dejó, o por qué no me sale el negocio que yo quiero, etcétera, tu sistema literalmente se desplaza químicamente a ese momento donde ocurrió, es decir, se va al pasado. Y desde allí, cada vez que tú generas esa historia mental dentro de ti, se están generando cargas y liberaciones químicas dentro de ti, que lo que hacen es generarte un estado de ser. Cuando me refiero al estado de ser, no solamente estoy hablando de el ser como alma y como esencia, sino el estado en el que yo me movilizo por la vida, el marco energético por el que yo me movilizo en la vida. Entonces muchas personas dicen:
Paula, es que yo de verdad quiero salir de esta situación. Paula, es que yo de verdad quisiera cambiar la forma en cómo los demás me ven y cómo yo me siento con respecto, porque yo siento que no soy lo suficientemente seguro o segura o empoderada y que por eso las cosas no me fluyen. Claro, tú de manera consciente, que es tan solo el 5%, estás estableciendo ese objetivo. Estás diciendo, qué rico yo poder facturar más. Qué rico yo poder tener tales ingresos en mi negocio. Qué rico yo poder escribir ese libro. Qué rico yo poder viajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces al año. Qué rico poder quedarme en un hotel de lujo. Qué rico sentirme en paz, tranquilo, que esté haciendo lo que yo esté haciendo, yo me sienta en agrado total. Pasa una cosa, que toda esta historia que tú te cuentas ya tiene condicionado al cuerpo y que esas respuestas condicionadas del cuerpo son como programas en esta computadora. Entonces ya por inercia, tú solamente empiezas a pensar, no sé, sobre que tu papá no está o esa persona te hizo algo y automáticamente tu cuerpo se pone contraído, empiezas a sentir rabia y dices, pero wow, o sea, yo ya no quiero sentirme así, yo ya quiero liberar esos estados dentro de mí, pero hasta que no liberes el programa, hasta que no sanes el programa que has establecido durante 10, 20, 30, 35 años o la edad que tú tengas, no vas a poder ejercer otra vibración, porque si mi pensamiento está liberando unas sustancias químicas a través de mis neurotransmisores y esas sustancias químicas me están diciendo que yo debo ponerme a la defensiva, que debo ponerme alerta, quiere decir que estoy en modo supervivencia. Y en modo supervivencia hay una sola vibración que es el miedo. Solo hay dos vibraciones dentro de este planeta, o amor o miedo. Amor, todas las que descienden de él, gratitud, compasión, prosperidad, abundancia, bienestar, tranquilidad, agradecimiento. Miedo, dolor, rabia, tristeza, frustración, egoísmo, furia. Entonces, todas estas dos vibraciones son en las que yo soy capaz de estar. Y como tenemos un programa antiguo, tenemos un programa que dice que debemos estar estresados y que debemos estar liberando cortisol y que no podemos dejar pasar a nadie, la vibración que tú emites es de miedo. La vibración que tú emites es de escasez. La vibración que tú emites y que consciente o inconscientemente le dices a otro es pasa o no pases, por acá no pasa nadie. Y yo estoy seguro que en el lugar donde sea que tú estés en el mundo, tú estás viendo y tú me estás viendo en ese momento y estás pensando en esa persona que dices como, wow, Juanito es así, o sea, uno como que trata de acercársele y es como una pared que rebota. ¿Se han visto este deporte que se llama squash, creo? Que es darle y darle a una pelotita. Es parecido al tenis, pero es contra la pared. Entonces, por más de que la pelota quiera pasar más allá, hay una pared que no pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer realmente para empezar a cambiar esos programas? ¿Qué es lo que yo debo? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Tú estás dentro de una vibración, ese campo de energía tiene algo que yo le llamo el normal, ¿sí? Entonces, dentro de la historia que les he venido contando, el normal de esta persona es vivir en rabia, en frustración, en escasez y en dolor. ¿Qué situaciones son parecidas a eso en todas sus áreas de vida? Relaciones que no son satisfactorias, la sensación con ella o con él mismo es de yo no valgo lo suficiente, qué pereza yo, no me gusta estar conmigo, yo no merezco esto. Si nos vamos al trabajo es, aunque quiera ascender o llegue a ese ascenso, igual se siente igual de mal con él mismo, sus ingresos no son tantos como los que él quisiera, su forma de experimentar la vida es contraída, es de contracción. Entonces, lo normal para esa persona es que piense que todo su sistema de creencias y todo lo que se ha venido contando durante esos años es verdad y que esa es la única forma para vivir. No sé si les ha pasado que cuando tú empiezas a contarle de pronto en este campo espiritual, donde tú empiezas a hablar de energías y te encuentras con alguien que no cree tanto en esto,
como que te dice, ay no, usted está loco. ¡Pum! Se levantó una defensa porque eso le está indicando a su sistema que hay un posible peligro porque eso que le están diciendo no es verdad. ¿Sí? Entonces, cuando tú levantas ese muro, cuando tú levantas esas resistencias, estás blindando tu campo energético y tú, consciente o inconscientemente, le dices al universo a través de tu vibración, aquí solo pasa esto, final. Y esto es, yo no sé, pero la vez que yo entendí esto fue preocupante, fue realmente preocupante porque, wow, yo decía, yo cerré mi corazón por X montón de experiencias de traiciones, de dolor, de angustia, y como que yo dije, me cierro es con eso, pero la historia también que me contaba era que a mí me habían abandonado y que entonces los posibles amigos que me traicionaron también fue porque no vieron lo valiosa que yo era, pero en sí yo estaba cerrada y blindada en mi campo energético para que nada pasara. Y entonces yo decía, Dios, ¿por qué no me envías más abundancia? ¿O por qué no puedo conectar con personas mucho más bonitas y tener relaciones más abiertas? ¿Cómo uno tener relaciones más abiertas si su campo energético vibra un normal donde dice, tú no pasas por acá? Entonces, es normal para una persona hoy estar en su trabajo de 7 de la mañana a 6 de la tarde, es normal para él estar todo el día en su escritorio, es normal llegar a casa, hacer la comida para volver a iniciar el otro día. Ese puede ser el normal de una persona. Que sea su normal deseado, tal vez sí, tal vez no. Habría que indagarlo con la persona. Pero yo aquí es donde quiero que tú empieces a meter tu conciencia y esa capacidad de ser críticos con nosotros mismos. ¿Estoy en mi normal deseado? ¿Estoy vibrando la vida que yo de verdad quiero vivir? Entonces, cuando tú estás aquí en este normal que no es tan satisfactorio, la vida también te está diciendo, cada vez que se te ocurre que es posible otra cosa, es literalmente el universo diciéndote como a través de un mensaje que dice notificación, esta nueva realidad está disponible para ti. Cada vez que tú tienes un deseo, es el universo diciéndote, sí, eso es posible para ti, pero ¿qué hacemos nosotros? Como estamos blindados dentro de nuestro normal, ¿qué empezamos a pensar? Ay, yo tan bobo, las cosas que me invento. Ay, esta imaginación, sí, esta imaginación, y ya, pasas de ti, pasas del universo mismo que te está diciendo a través de, esto es como un wifi, esto es como un canal de canalización, no es el router de la casa por el que llega el internet, el que hace que haya internet, son todas las conexiones y todos los alambres y la empresa de el internet que tenemos en nuestra casa, lo que hace que de verdad ese internet sea posible, por ejemplo, que en este momento nos tenga conectados. Entonces, de verdad, es como que empieces a abrirte y lo primero que hay que hacer es, ok, puede haber otras realidades y qué realidad es la que yo quisiera vivir. Y miren, esto es verídico, yo tengo varios programas y en esos programas las personas que participan me dicen como, es que yo quisiera, ay, no, pero es que yo qué me voy a... No, dime en realidad cuál sería tu más grande sueño. Wow, mi más grande sueño es, yo siempre he querido irme a vivir a Londres. Y dije, wow, ¿y por qué no lo haces? Es que, y al empezar a abrir esa realidad y empezar como a generar un rotito, como si le pegara yo un martillazo y se empezara a abrir un rotito acá en este campo de energía, eso empieza a generar un colapso. Entonces hay que empezar a generar colapsos en esas realidades y en esos normales que no son el normal deseado para mí. Y empezar a pensar, ok, ¿cómo piensa la persona que yo quisiera ser? Digamos que, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo. No, es que, wow, yo vivo de conferencias y me encanta dar conferencias y hago talleres y demás, pero ay, qué delicia ser nómada digital y viajar por el mundo, tan siquiera un año. Y me asustaba muchísimo, o sea, es como que sentía como que,
Y ahí te está diciendo tu sistema, Paula, es que esto que estás pensando no está codificado en nosotros. Y salen los sistemas de defensa a decir, no, 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 ¿qué pasa? La mayoría de la gente no sabe que esto es parte normal del proceso. Y como su cuerpo le dice, no, 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 esa persona se lo cree y no le dice al cuerpo, yo sé que esto no es lo normal, pero se va a convertir en nuestro normal. Entonces, rompes, te sacas de ese marco de historias, rompes esa burbuja en la que estabas, empiezas a pensar, a ambicionar, a visionar ese ser en el que tú quisieras convertirte. Hay una frase en inglés que dice algo como, así como en español, como que fíngelo hasta que lo logres. Y yo creo que no se trata de fingir, yo creo que se trata de ir dentro de nosotros y buscar esa mejor versión y actuarla aunque todavía no se esté viviendo, pero dentro de nosotros. Es decir, empezar a contener internamente esa nueva realidad. Entonces, esta es realidad antigua, esta es realidad deseada y es como irme lentamente trasladando completamente a esta realidad que yo sí quiero vivir. Entonces, ¿cuál es la realidad que yo sí quiero vivir? Pregúntate hoy. Y tengo unas preguntas para ti. Esa persona que eres tú, tu yo del futuro, y vive ya en esa realidad, ¿cómo piensa? ¿Qué hace? ¿Qué actividades realiza? ¿Con qué personas se relaciona? ¿Cuánto factura? ¿Qué actividades económicas tiene como medios de creación de flujo de dinero? ¿Qué piensa sobre el dinero? ¿Cuál es su mentalidad frente a la vida? ¿Cómo es su forma de experimentarse en la vida? ¿Todavía se cuenta historias o se ha dado cuenta de que es creador y puede crear una realidad y otra y saltar de realidades en realidades? Yo quiero que tú te hagas esas preguntas y empieces a respondértelas a ti y te preguntes, ¿y si yo viviera así, cómo sería mi vida? Entonces aquí es muy cómico porque la gente empieza como a, uy, no, ok, si eso es posible pensarlo, es posible que se convierta. Ahora, la pregunta que ustedes estarán haciendo es, listo, Paula, yo empiezo a sanar la historia, empiezo a considerar que eso es posible y ahí, ¿qué tengo que hacer para que eso se materialice? Lo loco es que la gente piensa que se va a creer esta nueva realidad cuando ya la vea manifiesta. Y el manifiesto de lo físico es tan solo el 1%, mientras que el 99% es este campo maravilloso de posibilidades en el que tú y yo vivimos, pero que cada uno vive una realidad diferente. La realidad es producto de tu construcción interna, es producto de tu relación contigo mismo, de las creencias que tú elijas poner allí. Entonces, ahí vamos a un tema muy importante, las creencias que sostienen esa antigua realidad. Por ejemplo, a mí me decían que uno tenía que trabajar en un trabajo normal de 8 a 6 y esa era la vida. Y yo me empecé a cuestionar, ¿será que sí? ¿Será que así tiene que ser la vida? ¿Será que yo tengo que vivir de esa manera? Y cuando quebré, empezaron a llegar otros personajes que me hacían darme cuenta que no, que esa no era la única manera. Y dije, ok, entonces, ¿cómo sería la Paula que, wow, que da consultas y da sesiones y tiene talleres y se levanta y entrena y hace sus actividades y maneja su propia agenda? ¡Wow! Y empecé a vivir esa realidad dentro de mí, no para nadie, no para mostrársela a nadie, era para vivirla dentro de mí. Y en este momento estoy cambiando mi nueva realidad de nómada digital y ya soy nómada digital y cada vez que quiero cambiar de realidades, porque ya soy experta en el tema, ya lo hago y le enseño a las personas cómo hacerlo, lo que les invito es vive esa realidad todos los días de tu vida. Siéntate, cierra los ojos, medita y empieza a visualizar ese ser
que ya está disponible cuánticamente para ti y tráelo cada vez más a tu realidad y empieza a mudarte y empieza a mudarte. Es como cuando uno se está cambiando de casa y empieza a llevar poco a poco la cama y después la ropa y después las cosas de la cocina y después las cosas de la sala. Te mudaste poco a poco, pero en algún momento llegas y dices, aquí vivo, aquí respiro y de esta realidad nadie me saca. Cuando tú estás ya vibrando todo eso, cambiaste el viejo programa y le dices a tu sistema, la otra realidad ya no existe, esto es lo que es disponible. Y aquí viene un fenómeno muy interesante y muy particular, y es que hay una zona que es la zona de lo desconocido, que es ese espacio entre la versión antigua que yo era y la versión que está a punto de darse en lo físico, pero sabemos que hay un montón de sincronías para que eso se geste. Entonces, esa zona asusta mucho a la gente. Asusta tanto como cuando el cuerpo les empieza a decir, no, no, esto no, esto no, esto no, y tienden a tratar de devolverse. Cuando tú estás en esa zona, esa es la zona mágica. Esa es la zona que te indica que el programa establecido en ti ya no está y que lo que está haciendo todo tu sistema es creando a través de sincronía y vibración, trayendo a tu nueva realidad eso que para ti es realidad en tu mundo del 99%, pero que de verdad ya puede empezarse a dar en el mundo físico. Entonces, entonces, de esa manera es como empezarnos a cuestionar de si yo ya estoy de pronto en esta realidad, es cuánto más voy a tener de resistencia y paciencia para lograr hacia el punto en el que quiero ir. Y si todavía estoy en la realidad antigua, quiero que sepas que hay una vida disponible para ti y no solamente una, las que tú quieras, las que tú imagines. Tú puedes crear tu realidad tantas veces como se te ocurra, tantas veces como lo imagines, tantas veces como tu alma creadora necesite nuevos espacios para aprender. Espero que de verdad, de todo corazón, esta charla te haya inspirado, porque si otros han podido, yo por qué no voy a poder. Entonces, sí es posible crear una realidad diferente, sí es posible crear una vida diferente, y para eso se necesita mucho amor, mucha disciplina, mucho trabajo en sí mismos, creer que eso está disponible y vibrarlo a lo más alto. Tu vida es tuya y tú eliges cómo vivirla. Pues Paula, muchísimas gracias por toda la conferencia, por toda la información. Ahora sí vamos a pasar a las preguntas, pero antes queremos recordarte la gira que realizará Mikel Lizarralde a través de este vídeo que hemos preparado, así que ahí os lo lanzamos. Hola amigos, soy Mikel Lizarralde, medium y vidente, y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a Mindalia. Si lo deseáis, juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de nuestros guías, de nuestros protectores. Si tu hijo no era tan creyente, pero sí tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te menean la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar en primera mano qué es la mediunidad, cómo se trabaja la intuición. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información, mindalia.com. Os espero. Gracias. Ahí estaba ese vídeo acerca de esa gira de Mikel. Esperamos que os apuntéis y la podéis disfrutar en esos Miami, en México también. Ahora sí vamos a pasar al turno de preguntas. Nos dice Patricia Hidalgo Ribé desde Chile: ¿qué hacer para crear mi propia realidad? Ok, gracias John. ¿Qué hacer para crear tu propia realidad? Yo creo que es el consolidado de todo lo que dije alrededor de estos 30 minutos. Sin embargo, te lo voy a resumir en los puntos básicos y necesarios a tener en cuenta. 1, date cuenta de la historia que tú te estás contando y que eso es lo que estás vibrando y que esa escasez o abundancia es la que estás diciéndole al universo, dame más de eso, ¿ok?
Y que cuando te das cuenta que estás en un normal, que no es tu normal satisfactorio, que no es tu normal deseado y que se te ocurre que hay otras formas de vivir, es como que literalmente crees un rompimiento y digas, ok, sí pueden haber otras realidades, universo, vida, muéstrame por favor qué otra realidad estaría disponible para mí. Y empieza a imaginar, a visualizar completamente cómo hablaría, cómo sería, qué harías, qué actividades realizarías, cuánto ganarías, con qué personas te relacionarías en ese nuevo tú que está disponible, en ese yo cuántico que está disponible, que está esperando que tú tengas el coraje y los cojones para decir, ok, ya este normal no lo quiero, quiero a partir de hoy que este sea mi nuevo normal y vivir desde este nuevo campo de vibración. Lo creas mirando también cómo has sostenido las creencias antiguas, esas creencias que sostenían este otro campo que decía, no, es que tú tienes que tener solamente este tipo de relaciones. O por allá como una vez me decía una persona como que, Paula, ¿y qué tal si yo vine a sufrir al mundo? Wow, eso es una creencia que hace que todo tu campo de vibración sea de solo atraigo situaciones de sufrimiento, que mi normal sea sufrir. Ok, pero si yo te digo no, todas las personas vinimos a experimentar la felicidad, a experimentarnos como creadores, entonces eso es como un golpe a ese normal, se empieza a abrir y tú empiezas a decir, bueno, ¿y cómo sería yo feliz? ¿Cómo sería yo inspirado? ¿Cómo sería yo amoroso? Y empiezas tú a crear esa nueva realidad diariamente, conectándote contigo en ese 99% de posibilidades dentro de ti, viviendo esa realidad en tu interior, hasta que pase y se haga realidad. ¿Por qué? Porque pasará, porque así lo crees, porque así lo decretas, porque quien dice que no eres lo suficientemente merecedor para vivir una realidad diferente a la que ya estás viviendo. Recuerda que somos creadores y podemos crear lo que queramos. Marta Susana Montiel y Débora Ubiña desde Argentina. Es curioso, nos hacen las dos la misma pregunta. Okay. Al final estamos pensando siempre en los mismos términos. Nos dicen, ¿cómo hacer posible mis deseos? Ok. Hay una frase que a mí me encanta y que, no sé, hace ya un tiempo la entendí y es, no se trata solamente de los deseos, ¿sí? Es como que te imagines que tú eres una antena Wi-Fi, ¿sí? Tú eres esta antena Wi-Fi que aquí arriba en el universo estoy sintonizando con diferentes posibilidades, con diferentes realidades, ¿sí? Y que cuando a ti, a través de tu intuición, a través de tu imaginación, se te ocurre, por ejemplo, wow, qué rico vivir de una manera diferente. Wow, qué rico poder sentirme sano, tranquilo, en paz conmigo mismo. Wow, qué rico poder tener la posibilidad de viajar más. Eso no solamente es un pensamiento, eso es un mensaje del universo, es una notificación contándote que esa realidad está disponible para ti y que tus deseos en realidad son notificaciones de tu alma y del cosmos diciéndote, hola amigo, hola amiga, podemos por favor empezar a movernos, podemos empezar a pensar otra realidad, podemos empezar a conectarnos de otra manera, porque si tú sigues anclado en que esto es lo único que hay y así me tengo que morir y punto, en esa misma realidad te vas a quedar. Pero si tú empiezas a hacerle caso a esos deseos, a esa intuición y a decir, bueno, y si yo, por ejemplo, quiero viajar, no sé, tantas veces al año, o si yo, por ejemplo, quiero vivir en un estado de paz, ¿en qué tipo de persona yo me tendría que convertir? No solamente son los deseos, sino cuánto tú estás dispuesto a trabajar por tus deseos. El alma y el universo siempre nos está enviando notificaciones de lo que está disponible. Lo que hace falta es seres con cojones cósmicos para apoderarse de esa realidad y decir, ok, yo la tomo, me quedo con ella, la vivo y haré todo lo que sea posible para que ocurra.
Rankena nos dice desde España, ¿es posible que mi alma haya venido aquí a sufrir y que yo quiera otra vida diferente a la que mi alma programó antes de venir? ¿Qué pasa ahí? Nos dice, ¿por qué yo fluyo con esa vida de dolor y no con la otra? ¿Cómo sabemos que todos venimos a ser felices? Ok, vamos a pensarlo así. Todos venimos de una misma fuente. Ahora, hazte esta pregunta. Tú puedes creer en lo que quieras, ¿ok? Ese no es el punto acá, ¿sí? Ese no es el punto. El punto es que si todos venimos de una fuente que creó esto tan maravilloso, que creó un espacio donde las almitas pueden venir a aprender, tú podrías considerar que ese creador o ese espacio o esa energía como que vibra en miedo. Tú podrías considerar que es limitado, tú podrías considerar que le hace falta algo, tú podrías considerar que vive en escasez. No sé, yo siempre me hago esta pregunta. O sea, yo no me imagino como que el creador o la fuente de creación o la energía universal diga, ay, me hacen falta 1.000 euros para pagar esto. No, se sabe que es creador, se sabe que lo puede hacer todo. Entonces, si tú vienes desde esa misma fuente y tienes las mismas cualidades, ¿qué te hace pensar que viniste a sufrir? ¿Qué te hace pensar que tú viniste y hiciste todo este despliegue técnico? Eres un milagro. Ocurren miles y miles de sincronías para que tú puedas venir a esta existencia, ¿sí? Hazte una búsqueda en Google y ¿qué tiene que ocurrir para que una persona nazca? Y son como 40 billones de no sé qué de posibilidades para que un ser humano nazca. Entonces, si tú eres ese milagro, ¿cómo poder pensar que la vida va a tener un despliegue técnico tan profundo para que alguien venga a sufrir? Más bien, ¿quién te dijo que tú tenías que sufrir? ¿En qué momento de tu vida tú te pusiste en modo víctima y dijiste, yo vine a sufrir acá? ¿En qué momento tú te creíste ese cuento y te lo hiciste parte de ti y hoy es una creencia y hace que vibres la misma, el mismo dolor y la misma rabia y que no creas en ti y que no creas en tus dones y que no creas en tu talento y que creas que unos sí tienen la bendición de ser felices y otros no? Pienso que hace parte de todo una historia que tú te contaste desde X tiempo y que sería muy amoroso, pero contigo, que te preguntaras, bueno, ¿y si hay otra forma de vivir que no sea desde el sufrimiento? El alma escoge determinados aprendizajes, pero eso no quiere decir que esos aprendizajes sean todos desde el dolor. La única forma que hay sufrimiento, y de verdad hay sufrimiento, es cuando nos aferramos locamente a una idea, como esta loca idea de que puedo sufrir, y cuando me aferro a esa idea, no me quiero mover de ahí, entonces la vida todo el tiempo te está, digamos, como mandando oleadas para que tú te muevas y te salgas de esa zona que no te permite darle expansión a tu alma. Aquí vinimos a aprender. Entonces, si vinimos a aprender, hay que movernos al aprendizaje. Espero haber resuelto tu pregunta. Borja Borjita desde España nos dice, ¿es verdad que las emociones pueden causar enfermedades? Saludos. Ok, claro que sí, claro que sí. Vuelvo a este punto. Cada vez que tú tienes un pensamiento, ese pensamiento libera, hacen unas conexiones tus neuronas y emiten unas sustancias químicas que van como carritos de información hacia tus células, ¿sí? Y generalmente nosotros los seres humanos no tenemos programado un pensamiento de abundancia, de belleza, de felicidad. Al contrario, estamos programados para creer que somos culpables, para creer que vivimos en un mundo horrible, lleno de cosas horribles, estamos programados para la escasez. Entonces, si la mayoría de nuestros pensamientos son más o menos entre 60.000 y 70.000 pensamientos, y esto funciona como un programa, o sea, la mente funciona como un programa, quiere decir que el programa
que yo tengo es un sistema de pensamientos y que esos sistemas de pensamientos se repiten en el 90% de manera diaria y consecutiva. Entonces, si el programa que yo tengo es de miedo y escasez y tengo 60.000 a 70.000 pensamientos de miedo, dolor y escasez, y ese 90% se está enviando todos los días a mis células, wow, ¿yo qué mensaje me estoy mandando? Las células se alimentan de lo que tú vibres y de lo que tú le des. Entonces imagina que o estás enviando a través de tus pensamientos y tus emociones comida maravillosa para tu cuerpo y para tu espíritu, o estás enviando directamente basura. Y si alimentas con basura tu cuerpo, con dolor, con rabia, con juicio, con ambientes tóxicos, con personas tóxicas, con sistemas de creencias tóxicos, por ende, este sistema se daña. Es como cuando le entra un virus a tu computador y le entra otro virus y le entra, hasta que ya esa vaina no funciona porque definitivamente no puede, el sistema colapsa. Entonces, sí es verdad. Adriana Castillo, desde México, nos dice: yo solo siento que me observo y no encuentro pensamiento, solo siento angustia, dolor en mi pecho. ¿Cómo sacar esa emoción que me impide sentirme bien? Gracias. Ok, genial. Me encanta tu pregunta. Me encanta tu pregunta porque hay un mensaje de tu alma bello y es, no solamente se trata de pensar. Este cuerpo tiene una función y es ser el traductor de nuestra alma para contarle las experiencias y cómo se viven las experiencias dentro de este plano físico. Entonces, el sentir es la herramienta más maravillosa que tenemos dentro de nuestro sistema para resolver y cerrar esos ciclos, ¿ok? Entonces, yo te invitaría a que hagas lo siguiente. Cierres tus ojitos, ubiques dentro de tu cuerpo el lugar donde sientes esas emociones. Por ejemplo, vamos a decir que las sientes en el pecho. Entonces, conscientemente vas a empezar a hacer esta respiración. Y vas a llevar cada vez que inhales la respiración a esas emociones en tu pecho. Y como que diriges conscientemente la energía que entra a través de la respiración y eso empieza como a aflojar. Y como que te vas metiendo dentro de ese sentir. Y puede que te asuste, pero por favor, si te asustas, no te vayas. Te aseguro que me lo vas a agradecer. Es un momento de susto porque es algo que no sabemos qué va a pasar y lo atraviesas, sigues respirando, sigues respirando, sigues respirando. Usualmente lloramos y llega un momento en que empezamos a través de la respiración a sacar. Te imaginas que con la respiración vas moviendo esa emoción y empieza a salir al exhalar. Entonces la muevo, exhalo, la muevo, exhalo, la muevo, exhalo y tu campo de energía se desocupa de esa emoción. O sea, viviste la emoción, atravesaste la emoción. Y la única manera de verdad de crecer espiritualmente es a través del sentir y vivir la experiencia. Hay muchas personas que comen conferencia, que comen libro, que van y se sientan horas y horas y solamente tienen ese saber aquí, pero ese saber no está traducido a través de la piel. Y cuando algo no está traducido a través del sentir, quiere decir que no es una lección de verdad aprendida y calada a través de tu experiencia. Entonces, por tanto, este cuerpo guarda información de traumas y de información automática que está dentro de. Entonces, tu alma te está pidiendo, por favor, sácame esto de este sistema que ya no me sirve. Espero que te sirva la meditación que te propongo. Marceci desde Chile nos dice: teniendo encaminado ya el trabajo de desarrollo personal, ¿cuáles serían los pasos para crear esa vida que sientes que es la que te corresponde? Vivir, decidir, atreverte, planificar, estar en presencia, errar, dejar las culpas, perdonarse. Yo te diría que son todas las anteriores, o sea, son todas las anteriores unidas, pero lo que yo hago siempre primero es vivir cómo yo viviría en esa realidad
a través de la meditación. O sea, todos los días de verdad yo me siento a vivir mi nueva realidad dentro de mí. Yo no sé si ustedes saben, pero hay estudios en los que, por ejemplo, le pidieron a cierta persona, a cierto número de personas, que ejercitaran todos los días su dedo, digamos, con este movimiento. Y lo ejercitaban, y lo ejercitaban, y lo ejercitaban. Había otro grupo que se llama grupo de control, que ese no tenía que hacer nada. Y al otro grupo le dijeron que cerrara los ojos e imaginara que ese mismo movimiento lo estaban haciendo, pero a través de la meditación. Entonces se imaginaban en la meditación que movían sus manos. Realmente es un simulador. Yo no sé si alguna vez has visto estas gafas que se ponen las personas y como que tú sientes literalmente que te vas a caer y tu cuerpo siente que se va a caer porque es la realidad que está viviendo. Entonces, si tú vives esa realidad dentro de ti, a mí me da la sensación de que tú ya tienes claro qué es lo que quieres. Entonces, ponte a vivir esa realidad dentro de ti y eso te va a generar muchísimas claridades. Les repito, es de adentro hacia afuera que se construye esa nueva realidad, no es de afuera hacia adentro. No es cuando yo ya vea afuera que yo me voy a creer el cuento, no, es que tú te creas el cuento, lo vibres dentro de ti, vivas ahí para que eso pase en la realidad física, ¿sí? Entonces, en películate. Yo no sé si esto se entenderá en España, pero es como que métete en la película y vive en esa realidad todos los días, métete a vivir en esa realidad, ejemplo, media hora, una hora, y eso mismo te va a ayudar a saber cuál es el siguiente paso que debes dar, cuáles son las acciones que debes detener, si hay creencias que todavía te limitan. El mismo sistema, al entrar en esa realidad interna, en ese mundo interno, te cuenta qué es lo que necesita mover para que eso se dé. Entonces, yo te invitaría a que no busques el cómo afuera, sino mira dentro de ti, métete, vive con todas estas preguntas que les di a lo largo de la charla y vívela, o sea, ahíncate y que nadie te quite de ahí y mira a ver qué sucede. Te aseguro que van a suceder cosas mágicas. Vamos con las últimas preguntas. Mystic Iver y Iriabel Leal desde Costa Rica nos dice: Sí. Mystic, me anclé en varias experiencias malas. ¿Cómo cierro todos estos ciclos y cómo cambio de vibración? Iriabel nos dice: ¿cómo hago para no tener tantas crisis existenciales? Todo lo que comienzo no lo termino, no encuentro mi derrotero en la vida. Un poco van unidas las dos preguntas. Ok, ¿me las puedes volver a repetir? Perdón. Me anclé en varias experiencias malas. ¿Cómo cierro todos estos ciclos y cambio de vibración? Por otro lado, ¿cómo hago para no tener tantas crisis existenciales? Todo lo que comienzo no lo termino, no encuentro mi derrotero en la vida. Ok, entonces, la primera pregunta. La primera pregunta es de una persona que ya, digamos, tiene más o menos claro qué es lo que quiere. Y la segunda es como que, bueno, ya no sé qué quiero y no sé qué es lo que voy a poder hacer con mi vida. Empecemos por la segunda. Pasa que cuando tú de alguna u otra manera sientes que vives de crisis en crisis y no encuentras como el camino, yo te diría que no estás atravesando la lección. El universo tiene una forma de obrar muy bella y es cada vez que tú pasas una lección, te lleva al siguiente nivel, como en los videojuegos. Ok, así exactamente. Pero resulta que si tú te das siempre con el mismo dibujito y te come como en el videojuego, tú no vas a poder pasar ese nivel. Entonces tienes que parar en un punto y decir, ok, hay algo que yo no estoy viendo. Y en lugar de preguntarte tantas crisis existenciales, es el para qué. Pregúntate el para qué. ¿Qué es lo que está queriendo mostrarte la vida? ¿Qué es lo que está queriendo mostrarte el universo? ¿Qué es lo que está queriendo mostrarte todo tu entorno y la realidad que creaste de cuál es el aprendizaje que tienes por resolver? Por ejemplo, vamos a irnos a un ejemplo, digamos, como un poquito más frívolo, por así decirlo, pero es una persona que ha estado tratando de vender su apartamento y lleva un año en tal venta.
Supuestamente quiere venderlo, y digo supuestamente porque ya les voy a explicar por qué. Esta persona dice querer vender el apartamento porque es un apartamento donde no vive, le está generando antes pérdidas, y como le está generando esas pérdidas, pues de alguna u otra forma esas pérdidas lo que están haciendo es una huella en su economía. Entonces, siempre dice, estoy, todavía que no vendo el apartamento, todavía que no vendo el apartamento. Uno, su forma de considerar dentro de su sistema, todavía no ha vendido el apartamento. Entonces sigue dándose contra el mismo aprendizaje. Y dos, hablando con esta persona, resulta que compró ese apartamento pensando en que en ese apartamento iba a poder finalmente tener la relación que siempre había querido. Entonces, esta persona no ha hecho el cerrar el ciclo de cómo yo definitivamente entiendo que no se trata del apartamento, que se trata es de un aprendizaje que mi alma quiere superar, ¿sí? Que mi experiencia quiere superar, y que yo no le estoy permitiendo culminar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque no estoy queriendo ver de frente la realidad de que lo que tengo que es aprender a amarme, y que a través de cosas materiales yo no voy a lograr poder tener una familia o que alguien me quiera, que ese amor me lo tengo que brindar yo, que esa experiencia me la tengo que brindar yo, ¿sí? Entonces, si tú estás viviendo muchas crisis y todavía no encuentras el sentido, dile amorosamente a tu alma que ya de verdad estás cansadísima de eso y que estás dispuesta a ver el aprendizaje. Ojo, pero que si estás dispuesta, es de verdad que eso no va a ser cómodo, porque es algo con lo que te has resistido consciente o inconscientemente, porque si no ya hubieras pasado el aprendizaje. Entonces, por esa parte. A la otra persona que dice que ha tenido situaciones dolorosas y que tiene esos anclajes energéticos, yo la invitaría un poquito mucho a hacer una elaboración como la que le estoy proponiendo a la persona de la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener anclajes, digamos, en una casa que yo tuve o en una relación de pareja que yo tuve, y todavía estoy pegado ahí y yo todavía creo que eso es verdad. Ese dolor que yo viví todavía es verdad. ¿Por qué tienes ese gozo morboso todavía dentro de ti de querer estar en una realidad donde viviste dolor? Fíjate en esto. Usualmente las personas no renuncian a sus realidades porque mal que bien esa realidad le genera una zona cómoda. Por ejemplo, cuando yo vivo en dolor, pues es más fácil decir, claro, yo no vivo la vida que quiero por situación X que me sucedió, en lugar de decir, ok, yo ya no puedo seguir haciéndome la víctima con esto y tengo que hacerme cargo de mi vida. Y hacerse uno cargo de su vida implica ser un adulto responsable, ser adulto espiritual y emocionalmente. Y eso genera incomodidad y genera hacerse responsable y genera verse como creador y de que ya nadie va a tener la culpa, y si nadie tiene la culpa, entonces todo lo que pase ahora en adelante va a ser mi responsabilidad. Yo te invitaría a que en meditación levantes esa energía de esa situación, la traigas a ti y que te preguntes, que le preguntes a tu alma, a tu espíritu, que no estoy queriendo ver de esta situación, porque todavía sigo anclada a esto. Nuestro sistema siempre va a estar trayendo una y otra vez la misma realidad, porque es la configuración que tú tienes dentro de ti. ¿Dónde tocaría, digamos, como ir a hacer el cambio? Si, por ejemplo, yo me despeino en este momento, ustedes no pueden peinarme a través del computador, tendrían que venir al programa, o sea, a este lugar físico, y peinarme para que eso no se vea ya en la cámara. Entonces, a veces queremos es arreglar en la cámara lo que está en el programa interno. Entonces, pregúntate, ¿qué tienes en tu programa interno que tienes un gozo morboso por el dolor? Y la mayoría de la gente no soporta la felicidad porque implica el placer. Y el placer implica que nos dijeron que el placer era malo y que hay una cosa de culpa y que el placer se relaciona con la sexualidad y que eso es pervertido.
Entonces, si para mí es placentero ganar no sé cuántos miles, o para mí es placentero tener relaciones amorosas sanas, o para mí es placentero dar una charla como esta, pero yo no me permito el placer en mi vida, quiere decir que tengo una obsesión y un gozo por el dolor. Así que te invito a que revises todo esto, al igual que la segunda persona que hizo la pregunta, porque sí tienen mucha relación las dos preguntas. Pues vamos a ir despidiéndonos. Muchísimas gracias, Paula, por toda la información. Nos han visto en países como México, Chile, Panamá, Argentina, España o Costa Rica. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Paula para que se despida de todos vosotros. Bueno, demasiado agradecida por ustedes, por estar en el lugar del mundo en el que estén, dándose este espacio para romper creencias, para romper sus paradigmas, y agradecerle a Mindalia Televisión por esta invitación tan bella y tan hermosa, y a ti, John, por asistirme en este proceso. Muchas gracias y que tengan un excelente día, tarde, noche en el lugar del mundo en el que sea que estén. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias a Paula. Y simplemente finalizar dando las gracias también a todos los que estáis ahí, a todos los que apoyáis día a día. Muchísimas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.